Esto es lo que no pinta bien de Europa. Mudarse de país nunca va a ser un trabajo fácil y las transiciones se van a volver más complicadas dependiendo de cuán atado estés a tu lugar de origen. En ese sentido, moverse de continente es una tarea aún con más dificultades. El cambio de clima, de idioma, de mar, de límites pesa tanto como dejar a la familia atrás. Si has tomado la decisión de mudarte al viejo continente, alentado por los cientos de beneficios de esta región del mundo, te recomendamos que escuches las 10 desventajas de emigrar a Europa para entender por completo el panorama. Así que sin más, comencemos. Al vivir en el extranjero, es vital distinguir entre cuánto se gana y qué se puede hacer con el dinero recibido. En casos como Bulgaria, se destaca que este país ofrece la mayor libertad financiera de todos los países de Europa. Pero estas posibilidades económicas solo pueden disfrutarse si vives y trabajas dentro de Bulgaria. Viajar al extranjero con un salario búlgaro se hace increíblemente complicado porque la moneda nacional vale el 50% de un euro. Al tomar estas consideraciones, es entonces esto lo que lleva a la población inmigrante a establecerse dentro del cerco más conocido de naciones europeas. Pero esto viene con un precio. Mudarse a ciudades como Madrid, Roma, Berlín o Ámsterdam es sinónimo de un mayor costo de vida y altos impuestos. Si bien existen otros innumerables beneficios, reportes oficiales ponen a París como ejemplo de la ciudad más cara del mundo y a Londres como la capital más costosa para alquilar de toda Europa y la cuarta del planeta. Sumergirse por completo en una cultura diferente durante unos meses es una experiencia increíble, pero las circunstancias cambian cuando decides irte a vivir a un país con un lenguaje diferente al tuyo y se crea una barrera agotadora. Si bien el idioma es uno de los factores fundamentales a tomar en cuenta cuando de inmigrar se trata, relocalizarse en un país de Europa fuera de la franja española no solo va a ser complicado por la diferencia de lenguaje, sino por las desigualdades culturales al momento de hablar. No se trata únicamente de aprender sueco, húngaro, italiano o portugués. Esto se extiende hasta la manera de expresarnos en el contexto diario, en ubicarnos en sistemas de transporte, en cruzar de un país a otro, en el pago de servicios públicos o en la forma de absorber el entretenimiento. Existe una muralla cultural en el viejo continente que muchos latinoamericanos no son capaces de descifrar. En Europa hay un sentido de la historia, la belleza y el romance de los tiempos pasados gracias a una cultura que, en gran medida, se quedó anclada en el tiempo. No existe nada más agradable al espíritu que caminar por las calles comprimidas entre edificios de otra época, pero el panorama cambia cuando se vive en algunos de ellos. Que muchas cosas sean tan viejas en Europa representa un problema monumental a nivel de plomería, sistemas eléctricos e instalaciones en general. Y aunque en Alemania casi todo funciona perfectamente, no se puede decir lo mismo de países vecinos como Francia, España e Italia. Incluso en ciertas zonas de Inglaterra todavía están trabajando para que el agua fría y caliente salga del mismo grifo al mismo tiempo. La Unión Europea ha demostrado que es capaz de proporcionar beneficios útiles desde un punto de vista económico, pero todavía hay una sensación de nacionalismo rampante en Europa que inunda todo el continente de rencillas políticas. Cuando se trata de seguir adelante como un solo brazo, el Brexit expone que la armonía presente es solo un asunto de apariencias externas. La gente todavía está muy apegada a su identidad nacional y es reacia al cambio. Cualquier sugerencia de algo común entre las naciones es percibida por muchos como una imposición en lugar de una aceptación al futuro.
En ese sentido, ideas de nacionalismo extremo que se están expandiendo a lo largo de toda Europa son calificadas por expertos como la fractura definitiva del continente, especialmente cuando muchas de estas están directamente asociadas a la violencia, la división de clases o la separación de razas. Cuando se habla entonces de nacionalismo, entra en discusión el tema más trascendental de la última década en Europa. La crisis migratoria ha sido calificada como la mayor ola de desplazados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Algo que comenzó en el 2015 tras los problemas migratorios de Turquía, se ha desplazado por toda la región atrayendo extranjeros principalmente de África y el Medio Oriente. Y es que mientras refugiados esperan en el caos a orillas del mar Mediterráneo con la esperanza de llegar a Europa, la confusión reina en el otro lado. Existe una profunda falta de medios, ideas y leyes para distribuir de manera segura a estos migrantes desesperados entre los 28 estados miembros de la Unión Europea. En consecuencia, el continente ha explotado en un choque de ideas acerca de cómo abordar tal problemática, incluyendo algunos resultados extremos, como el mencionado levantamiento del ultrapopulismo y nacionalismo. En la década de 1980, los líderes de Alemania y Francia concibieron una idea para moneda única. En la superficie, sus discursos y retóricas dijeron que tener una moneda general uniría la economía europea y la haría más eficiente y productiva, pero realmente los motivos eran políticos porque necesitaban una moneda que se enfrentase al dólar. 20 años después, la crisis económica mundial expuso claramente que los países europeos ya no tienen el poder de emplear una política fiscal para apoyar el colapso de la demanda. La crisis bancaria en Grecia fue solo el primer paso de muchos hacia una moneda que asesores consideran insolvente para Europa con su estructura actual. Italia también se enfrentó a una crisis bancaria en el 2017 con miles de millones en préstamos dudosos, mientras que la disminución de las exportaciones en Alemania no dejan el horizonte nada alentador. Las altas tasas de desempleo juvenil han sido un problema en Europa desde la crisis financiera mundial, tanto en las partes desarrolladas como emergentes del continente. La ausencia de trabajo entre jóvenes de la eurozona sigue siendo obstinadamente alta, especialmente cuando en los últimos años la tasa de desempleo llegó a su punto más bajo en una década. Y así posicionándose en 18.7%, la incapacidad de los jóvenes para encontrar un empleo aún preocupa a gobiernos regionales. Grecia, España e Italia tienen este indicador más alto, con alrededor del 40%, pero incluso países como Francia y Finlandia superan la media. Adaptarse a las variaciones de clima en áreas tan complicadas como Bélgica, Irlanda o Dinamarca puede ser una tarea casi imposible para aquellos que han tenido pocas relaciones con las estaciones. Pero esto se ha vuelto especialmente difícil en los últimos años en Europa gracias a las consecuencias del cambio climático. Los últimos 3 años han sido los más calientes en todo el continente. Los niveles del mar están en su punto más alto y el declive de la capa de hielo polar se está acelerando. Las regiones húmedas se vuelven más húmedas, especialmente en invierno, y las regiones secas cambian por completo, especialmente en verano. Se proyecta que el sur y sureste de Europa serán puntos críticos de cambio climático. Convertirse en miembro de la Unión Europea no es un tema que sea económico. Se dice que el costo por persona varía entre 300 y 873 euros, lo que explica por qué el gasto del gobierno del Reino Unido alcanzó un patrimonio neto de 6.883 mil millones de dólares, excluyendo el costo de regulación. Incluso con sus muchos beneficios, los Estados miembros y aquellos que planean convertirse en participantes deben considerar seriamente si el costo lo vale.
Por primera vez desde que se realizan estudios al respecto, los europeos perciben al terrorismo como el problema más importante que enfrenta el continente. Casi la mitad de todos los encuestados, el 44%, cree que este apartado es el problema más apremiante. Este hallazgo es una respuesta a una serie de embestidas ocurridas en toda Europa en los últimos años y que mantiene a las autoridades en alerta constante. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te explicamos y damos a conocer algunas de las desventajas de vivir en Europa. Si tu destino para emigrar es este continente, por favor toma en cuenta las 10 ventajas que ya están publicadas en este canal y ahora estas 10 desventajas para que así tomes mejor tu decisión. Pero ahora es tu momento de comentar. ¿Emigrarías a Europa? ¿Es un buen territorio para establecerse? No lo sé, todo eso y mucho más coméntalo acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, por favor, sean comentarios basados en el respeto. Eso es fundamental aquí en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes. Eso nos ayudaría muchísimo, como también ayuda que te acerques a nuestras redes @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Y suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. De esa forma, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.